El video de 3 películas de tiburones fue el más visto del año pasado, así que pensé que se merecía una digna secuela. Por eso acá les traigo otras 3 películas con tiburones así nomás. Empiezo. Seguramente cuando veías el video pasado creías que los tiburones nunca te iban a atacar porque no te metes al agua. Bueno, te aviso que esas son todas patrañas. Patrañas. Porque te puede atacar él. El tiburón de arena. It's a sand shark. It swims in the sand. La cosa empieza con 2 detectives que intentan averiguar qué pasó con ese muerto. Ella dice que fue un tiburón, pero él dice que eso es imposible porque el cuerpo está muy lejos del agua. Pero se convencen al rato cuando ven al tiburón de arena con sus propios ojos. Something. The shark swimming in the sand. This sharks can't swim in the sand. I saw it. You must be talking about shallow water stuff, man. Entonces todo el pueblo se junta a deliberar qué hacer con un tiburón que nada por la arena. Y están medio perdidos hasta que aparece el héroe más experimentado y por lo tanto más sobreactuado. I'll catch your sand sharks for you. Excuse me? I said, I'll catch it for you. It's a sand shark. They don't exist. Ha! Says you. I've seen them. Y también está esta rubia que nos da una explicación lógica de lo que está pasando, algo que los que miramos estas películas no necesitamos. How does it swim? It's all in the skin. Its placoid scales have evolved to give them hydrodynamic advantages in the sand. Pero lo que sí necesitamos es una secuencia de muertes a manos del tiburón de arena y al ritmo de este temazo. Tiburón, tiburón, tiburón a la pista, banista, el tiburón te va a comer, ñam, ñam. Bueno, ahí se muere el bicho, y uno creería que la película terminó ahí. Ha! Pero no, porque hay bocha de tiburones de arena. A todo esto está esta imitación barata de Brad Pitt en el Club de la Pelea que quiere organizar una fiesta en la playa y manda a su amiga para que la arranque. Bloodies for everybody. Soy la reina de las fiestas en la playa. Y la fiesta iba lo más bien hasta que otra vez hay una matanza del tiburón de arena. Tiburón, tiburón, tiburón a la pista, banista, el tiburón te va a comer, ñam, ñam. Para derrotar al bicho se arma un grupete con las personas menos capacitadas. Un organizador de fiestas, un policía, una bióloga marina y un viejo borracho. Arman un plan que consiste en entrenar a los tiburones con música para después matarlos. Medio que lo logran gracias a que el organizador de fiestas se sacrifica y matan a todos los bicharracos. Y uno creía que la película terminó ahí. Pero no, porque hay un tiburón de arena gigante. Igual tranca palanca porque la rubia lo mata. Y uno creería que la película terminó ahí. Pero no, porque hay otro tiburón más. Igual sí, termina ahí la película. Ojalá que pronto salga la 2 para que se resuelva esta desopilante historia. Otra película. Unas chicas estaban lo más tranquilas posando para las fotos cuando de repente son atacadas por el protagonista de esta película. Un tiburón de 4 cabezas. Algo muy raro teniendo en cuenta que la película se llama El ataque del tiburón de 5 cabezas, así que nos estaría faltando una. Pero por ahora no importa. En esta película seguimos las aventuras de la doctora Angie, una bióloga marina que desestima los ataques de tiburones. We believe this was a shark attack. Do you know how many shark attacks there have been in Puerto Rico? 11. Y ni siquiera cree cuando ve la foto. There have been reports of sharks with multiple heads. I've heard of 2 and even 3-headed sharks, but shark attacks are very rare here, so I wouldn't expect another one. Claro, ella cree en los tiburones de 2 cabezas, en los de 3 cabezas, pero ya los de 4 cabezas le parece una locura. This is a joke. Pero como la película no se puede estancar ahí, de todas formas se termina embarcando en una misión para matar al tiburón junto a un grupo de personajes secundarios que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. De hecho, se mueren al toque, ni siquiera me aprendí los nombres. Tiburón, tiburón, tiburón a la pista, banista, el tiburón te va a comer.
En un momento un tipo le ensarta al tiburón un rastreador, y no sé si será por eso o por casualidad, pero justo en ese momento aparece la cabeza más esperada por toda Latinoamérica unida, la quinta cabeza. Este asunto deja muy traumado a los protagonistas. Mirá a ella, mirá lo traumada que está. Igual esto no les impide que junten valor para averiguar cómo derrotar al bicho. Viendo unos videos en YouTube descubren que unos delfines lograron espantar a un tiburón común. Sharks hate dolphins. This is a joke. ¿Es cierto eso? A ver, ¿es verdad que los tiburones se asustan con los delfines? Hola amigos, estás viendo el canal de YouFact. Y hoy descubriremos por qué los tiburones tan... Bueno, no tengo la paciencia para ver un video entero. Si lo dice YouTube, yo le creo. En fin, la cosa es que la muchachada se pone en modo MacGyver y arman un sistema matatiburones con sonidos de delfines y explosivos. Y uno creería que la película terminó ahí, pero no. El que se murió fue otro tiburón. Así que todos esos minutos invertidos fueron al pedo. Me robaron 10 minutos de película. Igual tranca palanca porque justo vino un helicóptero. Quedaron. Bueno. Y cuando creían que todo estaba perdido, el Barbeta dice: tranca muchachada, yo me saco la remera y me sacrifico por ustedes. Y así, en los últimos minutos, se convierte en el héroe de la película. La cagada es que el Barbeta muere. Nah, mentira. Él... Y uno creería que la película terminó ahí. Pero no. Bueno, sí. En realidad sí, la película termina ahí. Y yo me quedé muy decepcionado. Siento que no me sumó nada. Fue mucho mejor la anterior porque además estaba Machete. Habrá que ver si la película del ataque de tiburón de 6 cabezas levanta un poco la saga, pero eso será cosa de otro resumen. This is a joke. Voy con la última película. El tiburón que sigue es bastante común. Anda por el agua, tiene una sola cabeza, nada raro. Pero protagoniza una de las escenas más icónicas del cine de tiburones. Igual un chabón en una moto de agua no es lo más grande que se come el bicho en Shark Attack 3, Megalodón. Acá seguimos las aventuras de Ben, un repartidor de café que es muy feliz trabajando en la playa. ¿Qué pasó, man? Pero además de repartidor de café, es buzo. ¿Y qué te cuento? Que encuentro un diente de un tiburón muy raro. Y como es el año 2002 y no existía Instagram para subir la foto, pone la información en un blog. No sé muy bien cómo, una bióloga marina ve ese blog y se va para la playa y se hace amiga de Ben. Pero, esa amistad se ve interrumpida cuando Ben se entera la verdad. Ella no es bióloga marina, es paleontóloga. Y el diente ese es de un megalodón. Y Ben se enoja mucho al pedo, ¿viste? Porque bueno, no era amiga de él, la mina, no tenía por qué decirle la verdad. You lied to me? Why? Jesus, you should have told me the truth. You know, Kat, I don't see that as being a good thing. Ben, wait. Igual tiene razón en enojarse porque el megalodón empieza a matar a personajes al azar. Tiburón, tiburón, tiburón a la pista. Bañista, el tiburón te va a comer. Ñam, ñam. En un momento Ben y la paleontóloga lo van a cazar y empiezan a pelear con el bicho, pero la escena no se entiende una mierda porque hay muchos primeros planos y una luz estroboscópica remolesta. Lo único que se entiende es que la paleontóloga mata al bicharraco. Y uno creía que la película terminó ahí, pero no, porque hay otro megalodón, un megalodón más grande.
Y esa lancha, lejos de satisfacer su hambre, hace que le dé más hambre y se morfa 2 más. Y poniendo a prueba su propio sistema digestivo, se morfa un gomón con 6 personas. Y casi que se morfa a los protagonistas. Ben le quiere contar lo del megalodón al dueño de la playa, pero no le creen. Y él se recalienta, imagínate, no le creen. Esai is dead and so are 2 other people. What are you talking about? Another megalodon showed up and killed them. Another one? You said you were going to take care of it. Yeah, but we killed it. But its mother's huge. Bullshit. Patrañas. Cuestión que se cruzan con un viejo que les dice: yo sé cómo matar a ese megalodón. Sí, con un misil. Y bueno, no hay mucha más vuelta que darle a la cosa. Lo derrotan y Ben pasa de ser un simple repartidor de café a un héroe nacional. Come on, you're okay. Megalo who?